Acá estamos ya con el periodismo improvisado, con el turco Nelson Cecín, que se viene con un análisis que venía siendo postergado, pero llegó el momento. Qué expectativa, qué faltan los tambores. Pero no buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Che, ¿con qué onda? Qué prolijo que estás hoy. ¿Te peinaste? ¿Cuál es la diferencia? Siempre, pero después voy a contar los entretelones de todo esto que tiene que ver con Pinky, que ya no produce más mi situación estética, entonces me tengo que traer un peine, una peineta, como dicen. No es trabajo de Pinky lo que el peinecito negro en el bolsillo. Como dicen los es como el Chiquitapia, que hay que limpiarte sí, ahí está, sí, la nuca, pero arriba. Algún día me voy a hacer una parruqueta y viste esa cosa fija, sí, qué término bien. Bien antiguo la parruqueta. ¿Te pondrías peluca? Por supuesto que no. Pensé que ibas a decir que sí. Injerto, ¿no? Por supuesto que tampoco. Sale baratito. Sí, no es lo baratito. ¿Sale barato? Es lo penoso. Sí, no, carísimo. Es lo penoso. Llegar adulto y transformarse es parte del proceso. Es dejar de ser uno mismo. Y te lo digo por ti. ¿Por qué lo decís por mí? Así te ¿No estoy me puedo diciendo. hacer más la tinta, decís? Hay que envejecer con dignidad. Yo me voy a seguir haciendo No, ahora lo digo por mí, no por vos, tranquilo. Bueno, lamento contarles el jolgorio con el que venían. Me hicieron acordar a un programa de... En vez de un programa periodístico, me hicieron acordar a un famoso sketch de Le Luthier, donde tenían una especie de programa de radio, de televisión, y pasaban tandas, y hacían promociones. Sí. Y decían concurso, sorteo, entonces... Lamento cortarles el jolgorio del que venían de hoy vinimos regalones. ¿no? Y a la gente le gusta, Turco. Es viernes, Turco. Es viernes. Dejanos regalar cosas a la audiencia. No es por estirar nada, ¿no? Porque no, si es un programa. Yo le salgo todo el programa, nosotros? Teníamos un montón de regalos para la audiencia. Concurso, sorteo, Le Luthier. Estamos convirtiéndonos en un programa Le Lutheriano, me parece. Pero está todo bien, ¿no? Muy bien. O sea, si la gente aplaude, está todo bien. Si a la gente le gusta. Exactamente. Démosle, A nosotros nos encanta no, regalar cosas. Se nota rotundamente. Qué horrible, por favor, este ni que lo digas. Bueno, estamos acá, vamos a ponernos un poco en serio. Antes de esto siempre hacemos un desvito. A ver, ¿con qué querés y me desviarte hoy? impactó una noticia muy menor, es cierto, pero viste que, digamos, la relevancia, bueno, dependen de cada mente. Y por más que haya sido menor a nivel de las cosas que pasan, para mí fue muy relevante enterarme de que el ex canciller Bustillo volvió a la Cancillería. Ahora en otro rol totalmente ahora distinto, como asesor, ¿no? Bueno, visto esto, a mí, y visto un poco la trayectoria, acá hemos embromado con ponerle al ex canciller Roberto Carlos, sí, claro, sí. el cantante, no jugador de fútbol. Un millón de amigos. Porque siempre, claro, se ha jactado de tener como un millón de amigos, ¿no? Para mí es una especie de hombre de amianto. O sea, es un hombre de amianto, ¿no? Porque es imposible que el fuego ni siquiera lo tizne, ¿no? Porque uno piensa en Bustillo y piensa no solo por qué se fue, que más o menos se recuerda, ¿no? Aquello, tirar el celular en un arroyo cuando le dijo a H, aquello del Parlamento, de que quién conocía a Marcet antes de que todos supiéramos quién era Marcet, que si era apenas un jugador de fútbol, o sea, aquellas grandes declaraciones de Bustillo, sino además la vuelta me sorprende si bien es un rol muy distinto, por cómo fue su gestión. O sea, recordemos que Bustillo viene después de la defección de Talvi, del abandono de la política de Talvi, y en esos 3 años en los que estuvo, 3 años y pico, o sea, 0 acuerdo comercial firmó el país con el exterior, ¿no? Recordamos aquel avance del TLC con China, presentado interpartidariamente como una promesa realizable. Eso quedó, por supuesto, en la nada. O sea, Bustillo realmente ha tenido muy pocas cosas, o prácticamente ninguna para mostrar. Y aún así vuelve, ¿no? Pero además
termina como su carrera diplomática 100 escalones más abajo de toda la trayectoria que ha tenido, como que se va por la puerta de atrás, ¿no? Recordemos que ha sido embajador en países muy importantes. No Argentina, sé, España. Argentina, España, por supuesto. Yo no sé a qué obedece este retorno. Está bien, sí, es cierto que es funcionario público, pero también es cierto que tiene ya 64 años, o sea, causal jubilatoria tiene. Tiene unos 38 años de trabajo en la Cancillería también. Bueno, bien, acaba de cumplir 64 años el 1 de abril, ¿no? Uno puede especular muchas cosas. ¿Qué será esto? ¿Una especie de premio consuelo por los servicios de Bustillo a la causa? A la causa Marcet, a la causa Marcet 1 y a la causa Marcet 2 con perder el expediente o todo lo demás. No sé, vaya a saber uno, una especulación. Pero lo cierto es que parece una tónica de este gobierno el tema aquello de que como las renuncias enaltecen. Varios de los renunciantes después vuelven a otros puestos de gobierno. Con el Pulpo recordábamos hace unos minutos el caso de Maciel, que era el 2 del Ministerio del Interior, que ahora está como asesor del vicepresidente de ANCAP, Diego Durando. Del vicepresidente de ANCAP. Recordamos el caso de... Que seguro mucho menos, ¿no? Porque Bustillo estuvo 8 meses fuera de Cancillería, fuera de la órbita pública, digámosle. Es cierto. Porque estaba de licencia por acumulación de años, acumulación de antigüedad, pero en el caso de Maciel estuvo tan solo unas pocas semanas, un mes creo que aproximadamente. Correcto. Y bueno, se le da esta asesoría en la vicepresidencia de ANCAP que la lleva adelante el blanco Diego Durando. Bien, sí, fue inmediato entonces además. Pues tenemos el caso de Calabria. De Luis Calabria, ¿no? Sí, que también duró un poquito más, pero ahora es asesor de presidencia. Claro, Calabria, en especial del presidente de la República. Era director general del Ministerio del Interior. ¿Se acuerdan que tuvo que renunciar? Ahí arrancó el eslogan de renuncias que enaltecen por su atención al hospital policial. El éxito fue Heber, fue parte, creo. Pero bueno, ahora asesor de presidencia. Bueno, podemos poner, aunque no es estrictamente en esa línea, pero el caso de la FRUF, el asesor en comunicación. Se lo premia con la asesoría en la campaña de Álvaro Delgado, ¿no? Que ahora, del fin del presidente. Si bien se puede decir que bueno, la asesoría es una actividad privada. Sí, claro. Y lo otro que estaba cumpliendo era en la función pública, pero bueno. El respaldo político también. Estamos hablando de la persona que hizo lo que hizo y que está siendo investigada judicialmente por eso, ¿no? Pero bueno. Yo quería dedicarme a otra cosa. Esto era simplemente un visaje, porque bueno, terminado un poco los vapores de las elecciones internas y con sus ganadores, sus perdedores, bueno, y todos los análisis que hemos hecho acá. Ahora hay que volver un poco a la realidad, porque la campaña nos da un respiro y hay que entrar a mirar otras cosas, ¿no? Y por eso que yo puse acá vuelta a la realidad, la economía del mal vivir. ¿Pero por qué la economía del mal vivir? Porque está bien que hemos discutido esta semana los datos que el Ministerio de Economía coloca en la rendición de cuentas, sobre todo lo de la famosa meta fiscal, un instrumento creado por este gobierno a partir de la LUC para que, controlar las distintas variables de la economía y que la gente supiera, o sea, en honor a la transparencia, en qué se gasta, cómo se gasta, y el propio gobierno poniéndose límite, ¿no? Que se reclamaba el gobierno pasado del Frente Amplio, como que, deberían hacer eso porque ustedes son los gastadores, etcétera, etcétera. Bueno, también. Pero claro, la novedad de esta semana fue que esa meta fiscal tiene 3, le llaman los especialistas, pilares, ¿no? Tiene el resultado estructural, que es el déficit fiscal, después tiene el otro pilar, que es el del gasto, y después tiene el tercer pilar, que es el endeudamiento. Bueno, en 2 de los 3, yo para mí en los 3, según algunos números que estoy viendo, pero demos por bueno que 2 de esos 3 pilares el gobierno los ha incumplido. El gobierno, hasta sus propias metas el gobierno las incumple. Bueno, después veremos los argumentos que da, etcétera. Pero lo cierto es que en esas metas el déficit, que es uno de los pilares, en los últimos 12 meses cerrados a mayo, 4,4%. Es un punto, una décima más que cómo terminó el gobierno del Frente Amplio en 2019. Gobierno del Frente Amplio defenestrado por la oposición de entonces, precisamente por ese déficit, ¿no? Claro. Que encendía luces rojas, que nos iba a dejar sin grado inversor, que etcétera, etcétera. Bueno, a hoy
a mayo de este año, el déficit es un poco superior al de 2019, ¿no? Y bastante superior. Sí, al que se tenía. Bastante superior a la meta fijada por el propio gobierno en el presupuesto nacional. 2,5. En el 2020, claro, pone 2,5, ahora a mayo estamos prácticamente 2 puntos más arriba. El gasto, a su vez, será mayor al previsto. Se preveía va a ser de 9,8 y se preveía 9,1. O sea, va a haber más gasto. Pero una de las cosas más preocupantes es el aumento de la deuda. Que en la deuda bruta pasa, como informábamos ayer, de 48% en 2019 a 59,3%, más de 10 puntos en 2023. 11%. Exacto. Mientras que la deuda bruta, que la deuda neta, que es la deuda bruta, menos los activos financieros, crece de 44 en 2019 al 55 también, casi 11 o unos 11 puntos, ¿no? Sin embargo, a pesar de este crecimiento, en la exposición de motivos que mandó el Ministerio de Economía, se nombran justificaciones, o llamémosle atenuantes, de por qué ese desvío o ese incumplimiento, y entre esos atenuantes que aparece, casualidad, las 7 plagas bíblicas, que no son 7, pero más o menos las emulan, ¿no? Entonces nos dicen que esto fue, el problema de la deuda fue generalizado a nivel mundial debido al fuerte shock que supuso la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, la diferencia cambiaria con Argentina y la mayor sequía de los últimos 100 años. Un punto en esto, ¿cómo hacen para calcular la mayor sequía de los últimos 100 años si hace 100 años no habían los instrumentos para calcular la sequía? O sea, no entiendo, la verdad. O sea, los eslóganes que usan es realmente, si uno los empieza a disecar, es como para montar un programa de humor, ¿no? Pero bueno, nos dice, nos argumenta el Ministerio de Economía lo que el propio presidente de la República nos ha dicho una docena de veces, por lo menos en los últimos meses, que el gobierno no iba a hacer, que es justamente ampararse en esas dificultades, que obviamente fueron dificultades, sí, claro, para justificar los resultados o aquellos resultados magros del gobierno o que no han sido los deseados, ¿no? Plagas bíblicas que el candidato oficialista Delgado nos repite un día sí y otro también. No sé si ustedes se han dado cuenta en el discurso que dice, bueno, recuperamos el salario, mejoramos el empleo, pese a la mayor sequía de los últimos 100 años, la guerra, la pandemia, Argentina, bueno. De hecho, en realidad, ha sido mucho más categórico, diciendo incluso que no hay un punto en el que estemos peor. No, por supuesto que no hay un punto en el que estemos peor, no, ni hablar, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un punto? Porque la ministra Arbereche, y de ahí para arriba, cosa que llega al presidente de la República, pero en este caso la ministra, porque habla de variables económicas, de todo el tiempo, de macroeconomía, déficit fiscal, de esto, pero jamás yo he escuchado a la ministra detenerse en analizar los números o los datos de pobreza y de desigualdad, que son los que están realmente peores que en 2019, por lo menos hasta los últimos datos que conocimos, ¿no? Y ni que hablar en materia de pobreza infantil, que también un dato que también ha crecido, y un dato lacerante que no solo ha crecido, sino que aquellas políticas que el gobierno ha destinado a suturar un poco eso, han fracasado con rotundo éxito. O sea, de los 50 millones de dólares hay un problema de ejecución enorme, recién se ha empezado a ejecutar, bueno, ni hablemos en materia de vivienda. Creo que indirectamente Delgado que reconoce que quizás ha sido el aspecto más deficitario de su gobierno, en el sentido de que, por lo menos discursivamente, hace mucho hincapié en esto a nivel programático. Sí, claro. Podemos hablar de incongruencias, pero hay algo ahí. Claro, porque ahora te dicen, no, tenemos que en vez de 50 millones destinar en el presupuesto 200. Claro, cuadruplica. No te dicen tampoco de dónde va a salir, ¿no? Claro, sí. No, porque en paralelo que te dicen eso, no solo no vamos a aumentar el impuesto, sino que vamos a rebajar. Entonces, con un país con crecimiento cero y sin alterar el sistema tributario y
teniendo estos números de ahora, con las exenciones, cómo uno puede prometer ciertas cosas que en principio no, o sea, con los números a la vista no se podrían dar, ¿no? Claro, pero o sea, máxime teniendo en cuenta este crecimiento que es casi nulo, digámosle, y que no se prevé tampoco un aumento significativo del crecimiento, digamos, de la economía del país para los próximos años tampoco. Porque uno no ve digamos, desde el punto del oficialismo en la campaña electoral, un proyecto de país. Hay eslóganes, por ejemplo, el del oficialismo, el del delegado. Bueno, en esa, ¿cómo le llama el país? Piso. El segundo piso. El segundo piso de transformación. El segundo piso de transformaciones, perdón. Sí. Y si queremos ser el mejor, el país más desarrollado de América Latina. El país más desarrollado de América Latina. Sí, ¿pero debemos qué quiere cumplir decir eso? ¿Con qué lo vas a desarrollar? Exportando los troncos de celulosa, o sea, ¿con qué lo vas a desarrollar, no? Con los mismos precios de la soja, más o menos de hace 20 años, o sea, sin industrializar nada, sin apostar al conocimiento, sin apostar a la inteligencia, o sea, con el presupuesto universitario acogotado, o sea, ¿cómo vas a desarrollar? Por eso yo digo que no ves una formulación de un proyecto de país, de un diseño de país más o menos que te diga, bueno, sí, pero es por acá y fortaleciendo esto y mejorando esto otro. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, hay otro tema que tiene que ver también con el atraso cambiario y con las dificultades que eso ha traído, más que nada para el sector productivo, ¿no? Sí, claro. Que ese es otro punto también, y bueno, que lo relativizan también con la inflación más baja desde 2005, es lo que dice la ministra de Economía. Por supuesto, pero no pueden tener esta inflación más baja desde 2005 sin tener este atraso cambiario. Claro, sí. Entonces una cosa va de la mano a otra. Inflación más baja que igual ya está previsto que suba, ¿no? Que vaya alrededor de un 6%, y ya hay algunas lucecitas, porque bueno, nada, o sea, de este gobierno como que vivió dos etapas claramente. Una etapa de feroz ajuste fiscal, justamente en los momentos en que había que aflojar la billetera, porque tenía sectores sociales absolutamente hundidos, producto de lo que fue el vendaval de la pandemia. Ahí recorte. Ahora, bueno, con el famoso aquel decreto, ¿te acordás del? Claro, el 90/20, no sé cómo era, más o menos así. Y ahora tenés un periodo de expansión del gasto, o casualidad, coincidiendo con el periodo electoral, ¿no? Sí. Llama un bueno, poco, se da un crecimiento, digamos, del gasto público a partir de septiembre de 2022, si no me equivoco. Sí, a partir de ahí es más o menos a partir. Por eso digo, hubo dos ciclos claramente diferenciados, por lo menos, ¿no? Sí, o algunos hablan de tres, pero bueno, digamos que son claramente identificables. Pero digamos, salgamos de lo macro y no abordemos solo el fenómeno de la pobreza, que si bien vuelvo a repetir, lacerante para el 10% de la población y para el 20 y algo por ciento de la población infantil, hay otros fenómenos que son mucho más abarcativos de la población, como los fenómenos de desigualdad. Entonces, de los que por supuesto a nivel oficial, a nivel de gobierno, no se mencionan, o cuando se mencionan se dice, bueno, pero aumentó unas décimas, cuando ya un aumento debería ser preocupante, ¿no? Todos recordamos, hablando entre una décima son tantas personas, ¿no? Que hay que tener en cuenta también esa lectura. No es solo número tampoco. Un poquito de humanidad, ¿no? Discutíamos hace unos días atrás de una publicación de la consultora Exante que hablaba sobre la variación real del ingreso promedio de los hogares, ¿no? Y decía que, bueno, comparado con el 2019 aumentó apenas 0,8%, ¿no? Las voces oficialistas se le vinieron encima, a pesar de que la consultora es insospechada de tener alguna inclinación de izquierda. Se le viene arriba diciendo que no, que eso era hasta mayo, hasta el 2023, no contaba la recuperación que hubo de salario en este año, etcétera, etcétera. Bien. Pero a mí el dato más interesante que dio la consultora esta fue precisamente el dato de desigualdad, porque habla de un crecimiento de un 0,8 en el total de hogares, pero como lo divide por quintiles, claro, el primer, el segundo y el tercer quintil descendieron alrededor del 2%, y el único que creció fue el quintil de mayores ingresos, o sea, el 20% de mayores ingresos de la población crece, pero crece menos de un 1%, ¿no? O sea, crece modestísimamente, ¿no?
Lo que ninguna de las voces oficiales que salieron hace unos días a criticar este informe rebatió fue justamente los datos de desigualdad que estaban presentes en este informe. Datos de desigualdad que también coinciden con el índice que mide la desigualdad, que lo dimos hace un poco tiempo atrás, que también ha crecido. Es un índice que se mueve muy poco, pero también ha crecido el índice Gini en este periodo, No se discutió, sin embargo, un datito que dio la misma consultora y que indicaba que hay 10.000 ocupados más en el sector público que en 2019. ¡Opa! Esto no va de la mano de... Es raro ese dato con el discurso oficial, ¿no? Yo vengo a bajar bajen el costo del Estado, sáquenme a todos funcionarios y todo, pero este gobierno, hasta los últimos datos, que corresponden al 2023, había 10.000 ocupados más en el Estado que lo que había en 2019, es el último gobierno del Frente Amplio. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Habría que empezar solo a preguntar. Pero no, claro, hay que poner reducir 15.000. Hay que ver, hay que ver. Claro, pero si yo hago entrar 20.000 y reduzco 15.000, o sea, me quedo con 5 de margen. No sean malos, esa cuenta es de almacenero. A ver, hay otro tema, hay que ver también qué cargos son los que se incrementaron. Claro, ¿no? hay que ver en qué áreas son los que están, ¿no? Porque si me estás diciendo que son los sueldos más bajos, que se sacaron y se tomaron sueldos más altos. Yo te entiendo, a ver, si se incrementaron 10.000 en la policía, en la salud, es otra cosa. Claro, ahora en OCE, ¿no? Que era el gran pedido, ¿no? En el déficit hídrico también, ¿no? No había gente para laburar en las cuadrillas, para arreglar los caños ni nada. O sea, claro, pero si los 10.000 ocupados más me vienen a través de directorios, por ejemplo. De directorios, o hablando de OCE, de contratos con tercerizados, las cooperativas también, que bueno, cooperativas entonces, amigas. Está bien. Igual el dato llama mucho la atención, ¿no? Bueno, otro ejemplo de la desigualdad. ¿Se acuerdan de aquella que hablamos mucho de un estudio de Fernando Isabela, que fue el director de la planificación del último periodo del Frente Amplio en la OPP, donde había hecho un cálculo para los años 20 y 21 de la participación de los salarios en la riqueza nacional y había estimado que había habido en esos 2 años una transferencia de $1.000 millones desde el trabajo al capital. Pues bueno, ese dato lo actualizó Daniel Olesker, lo actualizó para los años 22 y 23 y la suma de esa transferencia, ¿no? Desde el trabajo al capital, desde los ingresos del trabajo a los ingresos del capital, le dio... Totalizó. ¿Decís que crece? Crece más del doble. Se duplica entonces. Se duplica, sí. Crece a $2.100 millones. A la mierda. O sea, estamos hablando de años 20, 21, 22 y 23. Del trabajo al capital. Del trabajo al capital, $2.100 millones. Lo que equivale a cerca de 3 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Ah? Solo de transferencia. Por supuesto que de esas ecuaciones y de esos datos tampoco se habla mucho, ¿no? Tercer, aporte al panorama de la desigualdad. El informe que hace pocos días atrás, casi un mes, dio el Cuesta Duarte, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, comparando los primeros cuatrimestres del 2023, o sea, enero, febrero, marzo y abril, del 2023 con el mismo periodo del año 2024. 2020, del 2023 a 2024. 2024 con 2023. Ahí está. Sí. De este año con el año anterior, los primeros 4 meses. Le dio algo que vos trataste en un informe, Ale, que de los 42.000 empleos creados en ese periodo, todos, la totalidad, cosa que nos llamó la atención y por eso vos te dedicaste al informe, fueron informales. La totalidad de los 42.000 puestos de trabajo informales. ¿Qué quiere decir informales, no? Que no están registrados en la Seguridad Social. Que no aportan. No aportan la Seguridad Social, están totalmente al margen, ¿no? Al margen de los registros, ¿no?
Esto determinó que la cantidad de ocupados no registrados en la Seguridad Social haya crecido desde 335.000 a 377.000, 40.000 más entre un año y otro. Por eso Lesker decía que estamos hablando de un 103% del crecimiento de la informalidad, exacto, porque en realidad es superior todavía. Que no quiere decir que todas las personas que consiguieron trabajo en ese periodo de tiempo hayan sido trabajos informales, sino que muchos de los que estaban trabajando pasaron a ser informales, ¿no? Y así se llega a ese número. Claro, o sea, es cierto a ese número sumamente preocupante. Pero es insólito porque aparte es la totalidad, o sea que hay, es cierto, un crecimiento del empleo, ¿no? Sí, eso no se puede negar. El problema es que ¿en qué se traduce ese crecimiento del empleo? Se traduce... ¿En qué condiciones? En esta informalidad que lo que implica son, puestos de trabajo más precarios y sin derechos. O sea, es eso. Y hablame de la jubilación dentro de vulgarmente dicho años, negro. En negro, exactamente. Y hablame del déficit de la caja también. También, pero lo peor de esto es que ese no registro de la seguridad social, o sea, si lo miramos de cara al interior del país, es mucho mayor. O sea, es mucho más preocupante. Y si lo hablamos en los barrios de la periferia, es mucho mayor también. También. Olesker hizo un estudio sobre eso. O sea, los departamentos más afectados son Artigas con el 55.8%, Cerro Largo con un 47% y Tacuarembó con un 38,8% de informalidad. O sea, 4 de cada 10. Y, ni hablar, en Artigas, 5,5 de cada 10, ¿no? Pero también el estudio de Cuesta Duarte nos dice que creció el subempleo. O sea, no solo el trabajo informal, sino el subempleo. O sea, aquella persona que no llega a conformar las 8 horas de trabajo la diaria, necesidad, ¿no?, de trabajar más horas para llegar a fin de mes. Exacto. Entonces, además de que la mejora del empleo se concentra en puestos de trabajo de alta precariedad, como venimos hablando, en los primeros 4 meses del año, el total de desocupados fue de 164.000, que son 164.000 personas, son unas 8.000 más respecto al igual periodo del año anterior, los primeros 4 meses del anterior. Atención, Paysandú está con un 12,9% de desempleo. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Mientras acá estamos hablando de una cifra de un 7, un 8%, ¿no? Sí. Recordemos también, ¿no? Departamento del Litoral también, ¿no? Que tuvo esa situación con la diferencia cambiaria, ¿no? Sí, totalmente golpeada, pero vos cómo explicás en Artigas un 12,7%. ¿Y cómo explicás en 33 un 12,4%? ¿Y cómo me explicás que Río Negro tenga 12,2%, Salto 11,7% y Tacuarembó 11%? No estuvieron afectados por la Argentina, ¿no? Pero sin embargo tienen... Pero, a ver, estábamos hablando de desigualdad. Bueno, cuando hablamos de desigualdad, hablamos digamos, de las diferentes calidades del empleo que tenemos hoy, ¿no? Hablamos de la precariedad, hablamos del trabajo negro, hablamos del subempleo, pero ¿en qué otra cosa se registra los fenómenos de desigualdad? O sea, en el salario. O sea, el salario también es un componente esencial de la desigualdad, ¿no? Y podemos poner otras cosas, ¿no? La educación. Bueno, ni hablar. Sí, no, ni hablar que sí, pero digo, hablando en términos estrictamente laborales y estrictamente económicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en materia salarial? Tenemos también un deterioro muy significativo respecto a los niveles prepandemia, o sea, 2019. En 2023 la cantidad de ocupados con ingresos laborales por debajo de los 25.000 pesos, o sea, los famosos 25.000 pesistas al mes, fue de más de 500.000 de personas, casi 550.000 personas, ganando menos de 25.000 pesos por mes. Casi 100.000 personas más que en 2023, que en 2019. En 2019 la cantidad de personas que rondaban ese tipo de salario actualizado, obviamente, eran 450.000. Hoy son casi 550.000 personas, ¿no? Y aquí viene otro dato interesante, porque cuando hablamos mucho digamos, de la pobreza, nos concentramos en ese 10% más pobre en términos generales de la población, ¿no? Pero la desigualdad afecta en general y está afectando sobremanera a otras capas sociales. Estos 25.000 pesistas no están dentro del registro de la pobreza de ese 10%. Son capas medias bajas, que son mucho más numerosas. E incluso cuando hablábamos de ingresos a los hogares, también veíamos que las capas medias
había habido un retroceso, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos muestra los números del mes de la rendición de cuentas? Pero poniendo la lupa en un sentido más amplio y hablando en términos más abarcativos que los fenómenos de pobreza, hablando en términos de desigualdad, lo que tenemos es que el reparto tanto de la riqueza como del ingreso en este periodo de gobierno ha empeorado y tenemos empleos y salarios siempre al borde del mal vivir, ¿no? Porque más de 500.000 de personas están condenadas a ese salario, ¿no? Ni hablar de los números que nos da la ministra, que indican un deterioro macroeconómico interesante a pesar de todas las promesas, ¿no? Muchísimas gracias. No, Turco. por favor, casi me quedo sin respiración. Way to get along. The business you